Hola, hola, ¿y se escucha? Bueno, hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la actividad del día de hoy, a que tengamos una charla abierta, distendida, para discutir un poco qué es lo que estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando. Es una actividad que organizamos desde el proyecto de huertas de la agrupación estudiantil ATP y también desde la Caliza, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad. Para quienes no la conozcan, es una cátedra que se creó en el 2011 y es un espacio interdisciplinario entre los estudiantes, docentes y también no docentes de distintas áreas de la facultad, de las distintas carreras que hay acá en la FAUA, y forma parte de una red de calizas de cátedras libres de soberanía alimentaria que tienen lugar en universidades públicas, en organizaciones sociales y en otros institutos educativos. Y la idea de esta cátedra y también desde el proyecto de huertas de ATP es acercar a estudiantes y también al público de FAUA en general, a la comunidad de FAUA, discusiones que preocupan a la sociedad, que quizás no están incluidas en la vida más académica de la facultad, que tienen que ver con la agroecología, la soberanía alimentaria y también la economía social y solidaria. Bueno, gracias Manu. Yo soy Valentina de ATP y de Caliza también. Para seguir un poco con lo que decía Manu, la idea es que estas discusiones no queden solo dentro de la facultad y de las universidades, sino que también lo podamos llevar más allá. Desde ATP comenzamos este año una práctica social educativa que hay unas personas que participaron, como Vicky que está acá, que pudimos construir huertas en un contexto urbano y donde las huertas nos sirvieron para intercambiar, pero también para intercambiar sobre cosas como lo que es la alimentación, como es el tipo de producción, desde las ciudades, que es donde habitamos la mayor parte de las personas que estamos acá y la mayor parte de las personas de nuestro país. Y bueno, también destacar que estas conversaciones las estamos dando en la Facultad de Agronomía, que es un espacio donde el sentido común generalmente tira hacia el modelo productivo convencional. Y bueno, acá estamos dando estas charlas y en particular darla en la Feria del Productor al Consumidor nos hace ver que al final nuestros roles de consumidores y productores no están tan separados, sino que están más cerca de lo que creemos. Así que bueno, darles la bienvenida y nada, podemos iniciar formalmente con lo que es esta charla. La idea es que, bueno, Joaco y Kita puedan responder a unas preguntas que les vamos a proponer. Primero una pregunta, 15 minutos cada cual, y después vamos a hacer una pregunta en conjunto para que puedan responder en 10 minutos aproximadamente y que quede un rato para si surgen consultas, alguna inquietud o si quieren que intercambiemos, aprovechando la presencia de ellos dos. Y bueno, así que por favor, si tienen alguna consulta o algo, guárdensela y la vemos al final de la conversación. Bueno, y ahora sí, les presentamos a nuestros invitados del día de hoy, que estamos muy contentos y contentas de que nos estén acompañando hoy. Bueno, nuestra invitada es licenciada en nutrición, es militante, fundadora y coordinadora de la Caliza de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA y referenta nacional de la soberanía alimentaria. Así que le damos un fuerte aplauso a Miriam Kita Gorban. Una muchachita joven que está cursando estudios universitarios. Bueno, y también presentamos a nuestro invitado del día de hoy, que es ingeniero agrónomo, juega de local, es investigador y docente de la FAUA y es especialista en sistemas agroalimentarios y en temáticas relacionadas a la logística y abastecimiento urbano de alimentos. Así que también un fuerte aplauso para Joaquín Pérez Martín. Bueno, y ahora sí arrancamos con las preguntas. Recordemos que son unos 15 minutitos. Kita, si nos querés contar un poco acerca de qué tipos de alimentos tenemos al alcance de la mano y cómo nos nutren. Bueno, la verdad que estamos en el parque de agronomía y si veo a tu alrededor es todo verde, así que acá estoy rodeada.
no solamente de alimentos, sino también del proyecto, porque el de la huerta es un proyecto de autosuficiencia alimentaria, que se ha desarrollado y tiene bastante apoyo y entusiasmo últimamente en distintos ámbitos, oficiales y no, precisamente porque creo que empezamos a entender esto de la autosuficiencia alimentaria. Empezamos a aprender esto de la producción de cercanía y del comercio de cercanía. Esto de que los alimentos los llamamos kilométricos, porque en un país tan extenso como el nuestro, y sin vía ferroviaria, sino a través de todo transporte terrestre, acá tengo el maestro de abastecimiento, sabemos las dificultades que este tipo de abastecimiento tiene y cuánto incide esta logística en el precio de los alimentos que tienen que recorrer largas distancias para llegar a nuestra mesa en condiciones de frescura, en condiciones comestibles, ¿verdad? Y en condiciones de cualidades que nos permitan un mayor consumo de calidad e inocuidad. Entonces, tenemos un país privilegiado en cuanto a la posibilidad, a diferencia de otros países, de tener todos los climas, desde el más cálido al más frío, lo que nos permite producir cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier rincón de la patria. Podemos producir cerezas en el sur o paltas en el norte. Muchos países no nos pueden decir eso. Es más, creo que esta situación de guerra que está sufriendo Europa les está haciendo temer por posibles hambrunas y por posibles desabastecimientos. ¿Por qué? Porque ellos son países muy dependientes, han sido históricamente por sus colonias. Ellos han saqueado las colonias donde han tenido, digamos, la materia prima y están acostumbrados, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en Inglaterra, el 50% de lo que consume Inglaterra es importado, hasta la zanahoria. Y entonces, naturalmente, que esta situación del ruido de cañones hace temer por un problema de desabastecimiento a corto plazo. Cosa que no nos sucede a nosotros, porque nosotros esta biodisponibilidad que tenemos, esta posibilidad climatológica, territorial que tenemos, nos da esa posibilidad, pero nos quita otras. Pero esto ya es no te diría secundario, pasa a ser principal y primario desde ya, que es la intervención, la mano del hombre, como diríamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá le hemos agregado al alimento su condición de mercancía, y eso hace que esta logística, influya en los precios. Esto hace que se coloquen precios que a veces no tienen que ver con la realidad. Esto hace que a veces estos precios no tengan nada que ver en cuanto a que sean retribuibles para los verdaderos productores y al mismo tiempo sean inalcanzables para los consumidores. Todos somos consumidores, pero no todos somos productores. Entonces a veces hay una distancia enorme entre el esfuerzo de producir, la inversión en valor humano, en valor trabajo, en valor financiero para producir un alimento y su verdadero costo. Y a veces es al revés. La especulación y la inflación no dependen precisamente de los productores, sino dependen de lo que le llamamos el Dios mercado. Entonces, nosotros tenemos esta posibilidad en Argentina, pero estamos sometidos a dos problemas. Uno, y el más importante desde que nacimos como país,
no tenemos la posibilidad de que el productor tenga acceso a la tierra. Entonces el tema del acceso a la tierra es un tema no suficientemente valorado, no suficientemente estimado, digamos así, porque la tierra tiene que ser, es un verdadero axioma histórico de quien la trabaja, y no es así. La tierra en nuestro país está en manos de especuladores, está en manos de grandes acopiadores, y no solamente en nuestro país, en otros países también que se han quedado sin tierra, salieron a tomar tierras de otros países que están extranjerizadas. América es un objetivo, por ejemplo. Ya Brasil tiene más de 4 millones de hectáreas transnacionalizadas. Y nosotros también. Hay un solo dueño que tiene 1 millón de hectáreas, no sabemos para qué. ¿Y para producir qué? Cuando nosotros estamos necesitando alimentos. Entonces, el hecho de no tener disponibilidad a la tierra y el otro fenómeno, producto de la especulación, que es la inflación, hace que el acceso a la alimentación en nuestro país esté cuestionado. Entonces, los alimentos que más necesitamos, que son los alimentos frescos, están a precios muy elevados y hay una distonía entre el costo de la canasta básica, que está a más de 100.000 pesos, y el salario básico, que está menos de ese valor, está por la mitad. Entonces, mientras haya esta distonía, mientras haya esta brecha, el acceso a la alimentación va a estar cuestionado en nuestro país. Esto se trata. Bueno, Quita, y también teniendo en cuenta todo este contexto que nos contás de la Argentina en relación a la alimentación, preguntarte también sobre la ley de etiquetado frontal. ¿Cuál crees que es la importancia? Yo creo que esta es una ley en la que hemos trabajado mucho, que en realidad es una ley de información pública, es decir, y no total, sino parcial. Es una ley que nos dice que hay alimentos críticos que nosotros consideramos críticos, que son el azúcar, la sal, las grasas, las calorías, que pueden estar en exceso. De esto nos informa la ley de etiquetado, pero no nos informa a lo mejor de la riqueza en nutrientes, por ejemplo, o la ausencia de esos nutrientes en tal o cual comestible de uso común. Entonces, cuando nosotros hablamos, consumamos más frutas y verduras frescas, estamos ocultando el verdadero mensaje que hay detrás de eso. Lo que estamos diciendo es, consuman esos alimentos que son los alimentos portadores y ricos en vitaminas y minerales necesarios para desarrollar las funciones armónicas de todo el organismo. Eso no lo decimos. Decimos consuma más alimentos frescos. Y eso es lo que queremos decir. Entonces, en realidad, necesitamos más información. No es suficiente. Esta es la que nos informa sobre alimentos críticos, claro que sí. Es importante, aporta la información, pero necesitamos más información. Necesitamos más el uso de las redes de información pública de parte del Estado. Necesitamos más presencia del Estado, rol del Estado en esto, porque es la protección de la vida y de la salud. Necesitamos el spot que nos diga, consuma más de tal o cual alimento, consuma más alimentos lácteos que nos van a dar calcio y proteína, consuma más que nos van a dar vitaminas o minerales, consuma carne que nos está dando el hierro que necesita nuestra sangre, nuestros glóbulos rojos. Es decir, necesitamos esos spots publicitarios, y si nos ponemos a mirar las tandas publicitarias, todas ellas son comerciales. Ninguna de ellas utiliza, digamos, la red para enseñarnos a cuidar nuestra salud y a protegerla. Y eso tiene que ser un reclamo público.
parte de nuestro desarrollo consciente, parte de nuestra actividad militante. Es decir, esclarecer cada vez más. Nosotros que somos universitarios tenemos la responsabilidad de informar cada vez más. Por eso es el papel de las cátedras libres, el acercar los conocimientos, el abrir y democratizar las universidades como se planteó hace más de 100 años. Los estudiantes como ustedes abrieron las puertas de la democracia para que irrumpan los conocimientos, para que entre la ciencia, la técnica, para que entre la universidad a conocimiento de todos, para divulgar esos conocimientos. El ver soleado hace que uno se equivoque y se olvide el saco. Pero realmente el papel de las cátedras libres es ese: acercar esos conocimientos, hacer que la ciencia y la técnica no sea patrimonio de una élite, sino que sea patrimonio del conjunto de la sociedad, que es la que la sostiene y forma parte. Yo recuerdo cuando estuvimos en La Haya, la gente de Europa no entendía, esta situación de nosotros como Sudaca, país pobre, tiene universidad gratuita. El criterio de la universidad para otros países es una cuestión de élite, de círculos privilegiados. Y no entendían, dice, ¿cómo ustedes docentes tienen diálogo? Porque estaba yo y uno de los representantes del centro estudiante, como docente y estudiante, punto. Esto era incomprensible. Y esto fue la visión de nuestros estudiantes hace más de 100 años, precisamente, la apertura de las puertas de la universidad a la sociedad. Y esto es lo que tenemos que mantener. Pero para mantenerlo tenemos que ser activos. Y este es el rol que juegan las cátedras. Hay 67 en este momento, todas en espacios de universidades públicas. Y este es el rol que tienen que jugar, estar permanentemente informando, asistiendo, recogiendo las inquietudes de la gente. Y impulsando esto. Aparentemente en otra época, por lo menos nosotros trabajamos con el tema de huertas y no tuvimos eco, nadie nos dio bolilla. Teníamos una colega, Elena Musmano se llamaba, que andaba siempre con sus macetitas en la mano, hablando de las huertas y de las huertas escolares, incluso escribió libros sobre eso, que vale la pena recorrer. Y nadie le dio pelota. En cambio ahora sí tenemos más apertura, nos escuchan un poco más y hay más entusiasmo. ¿Y saben por qué? Porque en algunas experiencias que hemos recogido, en algunas huertas urbanas que se han ido desarrollando, incluso en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, y sería una buena iniciativa para ustedes en esta facultad, la Escuela de Nutrición en Córdoba, los estudiantes hicieron un parque agroecológico en los terrenos de la universidad. Parque agroecológico, esto es importante. ¿Y saben qué? Se autoabastecen los chicos de ese propio parque. Ellos llevan la verdura a su casa, forma parte de su alimentación. Y esto es lo que tenemos que valorar, introducir desde la infancia, en las escuelas, en los jardines infantes, el cuidado de las plantas, el cuidado de la naturaleza. Somos naturaleza. Y ver que esa planta, como nosotros, necesita del agua, del sol, de la luz, de los nutrientes, para crecer y desarrollarse. Esto me parece que es importante. ¿Podemos ir redondeando así pasamos a la siguiente pregunta? Sí. Sí, gracias. Puedes terminar la idea si quieres. No, por eso. Creo que esto es interesante, que lo multipliquemos en las escuelas, que cada uno de ustedes se transforme en vocero y logre y entusiasme a los docentes y a los alumnos, escuela por escuela,
aula por aula, en tener su propia huerta, en la escuela y en su casa, aunque sea en maceta, aunque sea cultivando el perejil, pero algo es algo, porque nos pone en contacto directo, hace que nosotros mismos nos sintamos parte de esa naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, Rita. Iluminamos. Me presento primero, yo soy Marti de Caliza. No te oigo bien, ¿eh? Uy, perdón. Bueno, la siguiente pregunta va para Joaquín. Retomando un poco lo que mencionaba Quita de los precios de los alimentos, queríamos preguntarte cómo influyen los supermercados en el acceso y en la oferta de estos alimentos. Bueno, muchas gracias por la invitación a los compañeros y las compañeras de ATP y de Caliza. Un placer conocerla, Quita, y compartir este panel con ella. Yo voy a partir de esa pregunta, justamente dividir en dos este esquema del abastecimiento y los precios, por dos motivos. Uno es que nosotros tenemos desde nuestros hogares una dinámica de compra hacia los entornos comerciales, hacia los comercios del barrio, que básicamente cumplen el rol de ser el punto de encuentro entre los productores, que en general están en el medio rural, y nosotros, en general, consumidores y consumidoras. En este caso vivimos en plena ciudad, y ciudades enormes, ¿no? Ciudades de muchas millones de personas, de miles de autos, millones de autos, digamos, muy complejo de acceder realmente. Con un cajón de verdura, con un kilo de queso, con lo que fuere, es muy complejo y muy costoso de acceder. Entonces, ahí hay una cuestión que yo quisiera partir de la mente y decir, bueno, en esos comercios, como en esta feria también, que en definitiva es un punto de encuentro, es donde nosotros desde nuestros hogares definimos algún esquema logístico de ir y venir a los comercios, ya sea caminando, en auto, en bicicleta, en lo que fuere. Y ahí es donde empiezan a aparecer el rol de cada uno de los comercios. Cada uno de los comercios tiene un rol en particular. Los supermercados tienen un rol central, que voy a detallar un poquito. Y uno de los puntos que me parece importante es que ahí es donde se define, en alguna medida, en ese encuentro, en esos comercios, en qué medida y de qué forma nos encontramos como consumidores con los alimentos. Y en definitiva la pregunta, ¿qué comemos? Bueno, ¿qué nos ofrecen esos comercios? ¿Y a qué precio nos ofrecen esos comercios? ¿Y qué tipo de productos? Y ahí nos quedamos un poco, hay algunos datos que ilustran un poco cómo funciona esto. En general, en la mayor parte de nuestras compras no recorremos más que 8 cuadras a la redonda de nuestras casas para comprar. Y ahí medio que se define un poco la suerte. Entonces ahí es donde se juega un poco no solo los ingresos que tenemos y la situación económica, macroeconómica y de los ingresos en general de todas las familias y en particular de los sectores populares, sino que se define en ese encuentro nosotros podemos hacer en el entorno barrial, bueno, a qué alimentos efectivamente accedemos. Y en esta dinámica nosotros tomamos algunas decisiones que son más o menos razonables. Nosotros no tomamos 2 colectivos para ir a comprar a la verdulería, vamos más o menos cerca, vamos al chino. Los supermercados, las cadenas de supermercados juegan un rol distinto en este sentido. Entonces vamos tomando decisiones sobre... ¿Y qué supermercados? ¿Y qué supermercados? Ahora voy a puntualizar un poco respecto a eso. Los supermercados chinos, los chinos que conocemos me parece que todos, cumplen un rol en particular, pero no es lo mismo que las cadenas de supermercados, las grandes cadenas de supermercados, que son pocas empresas y que a mi entender básicamente son los que en muy buena medida definen lo que comemos y qué comemos y a qué precios. Pero ahí pasa un poco de todo y para mí me parece importante distinguir algunas cosas como para empezar a dejar puntos al menos de incógnitas o de algunas posibles respuestas. En principio, un punto importante es que casi la mitad de nuestras compras en promedio las hacemos en los supermercados, en las cadenas de supermercados. Y ahí compramos productos de almacén, productos lácteos y bebidas. Pero después cuando tenemos que comprar carnes, vamos a las carnicerías, que ya no tienen que ver con las cadenas de supermercados que miramos en general como el gran culpable. Vamos a las verdulerías en general a comprar frutas y hortalizas. Y vamos a las panaderías en general a comprar panificados. Entonces ahí ya empieza a partirse. Todo lo que pasa dentro de los supermercados tiene mucho más que ver con estos sectores alimentarios que mencionaba. Los lácteos, los productos de almacén y las bebidas. Lo seco, tal cual.
Los supermercados no han podido, a pesar de que lo intentaron de diversas formas, no han podido captar el consumo de productos frescos, y eso ha permitido que se mantenga toda una estructura más bien pyme, y que tiene sus problemas, y tiene sus problemas con la inflación también, pero se ha mantenido una estructura bastante, con una conformación de pequeñas y medianas empresas y de comerciantes barriales, de comercio de cercanía, que tiene otras particularidades. Así que en principio hay un punto que es desde nuestros hogares hasta cada uno de los comercios. Y ahí es donde vamos a cada uno de los comercios, y los supermercados tienen un rol particular. Entonces ahí ya cambia un poco la cosa cuando nosotros tenemos que ir a cada uno de estos comercios, y lo que vamos a ir a buscar es algún tipo de alimento que habrá llegado de alguna forma de algún sector productivo, de alguna industria alimenticia, de algún productor hortícola, de algún productor lácteo, de distintos tamaños. Y ahí justamente lo que sucede desde el sector productivo hasta cada uno de los comercios es que lo que hay es logística, hay transporte, hay ir andando en la ruta, hay combustible, es necesaria infraestructura para que esto suceda, vehículos, mucha gente involucrada. Entonces, como decía Quita antes, las distancias empiezan a jugar un rol importante. La ciudad no solo es muy grande en términos de cantidad de población, sino que entrar a la ciudad es lo que nosotros nos quejamos del tránsito como una queja cotidiana nuestra de todos los días. Entrar a la ciudad implica mucho costo de combustible y de horas arriba de un camión para llegar, por ejemplo, a un supermercado chino o a una verdulería o a un almacén o a una dietética, y que cada productor llegue con sus productos. Entonces ahí la ciudad empieza a hacerse más excluyente y empieza básicamente a excluir a las pymes, y a los pequeños productores, y a la agricultura familiar. Se le hace muy costoso entrar. Entonces los supermercados cumplen un rol también excluyente, excluyendo a los pequeños productores, pero la ciudad también lo hace. Entonces también hay un punto que a mí me parece que es importante destacar, que es que en general se habla de que los sectores están muy concentrados, y si uno se empieza a analizar en detalle, hay algunos sectores que están muy concentrados, pero hay otros que no, solo que no llegan acá. Entonces lo que nos está faltando es ver diversidad, es ver cantidad de pymes y pequeños productores con capacidad efectivamente de llegar a los comercios y ofrecernos alternativas de precios, de calidad, de tipo de productos. La feria es un ejemplo de eso, por eso la feria es del productor al consumidor, porque claramente es una gran discusión de cómo hacer para que los pequeños productores lleguen a la ciudad, ya que estamos en plena ciudad de Buenos Aires. Así que en ese sentido los supermercados juegan un rol muy importante, porque captan el 50% de lo que consumimos, porque yo hice una cuenta para preparar un poco la charla. En la feria, digamos que se organizan en el marco de la facultad, hay algo así como 180 o 200 puestos que más o menos ocupan unos 4.000 metros cuadrados. Entonces eso es lo que necesita un productor, necesita un lugar físico al cual venir y en el cual vender. Y acá tiene la particularidad que la feria está al aire libre. Se organiza los fines de semana, cada 2 semanas generalmente. Si llueve, generalmente se suspende. Bueno, cada vez empieza a ser más compleja la posibilidad de que un productor esté acá. Bueno, en los supermercados, para ponerlo en dimensiones y hacer una comparación fuerte, son 1.600.000 metros cuadrados que disponen de superficie comercial en el área metropolitana de Buenos Aires. Son 1.500 sucursales y básicamente 5 empresas son las dueñas de casi el 80 o 80 y algo % de todo eso. Entonces ahí está el problema central, porque básicamente cualquier productor, cualquier industrial, cualquiera que produzca algún tipo de alimento, lo que tiene que hacer es sentarse con 5 empresas y negociar acceder a 1.600.000 metros cuadrados con techo, con luz, abierto de 9 a 9, en algunos casos abierto 24 horas. Digamos, la masividad que tienen los supermercados hace que cualquier empresa que produzca alimentos, cualquier productor que empiece a crecer un poco en escala, no puede dejar de pensar en mandar productos al supermercado, porque tiene una escala que la necesitan llegar. Los alimentos sean más baratos, y el problema de la inflación, para sacarla de manos de los especuladores y ponerla en manos, digamos, regulados por el Estado, para que tenga acceso a la mayor parte de la población. De esto se trata. Entonces, acceso a la tierra y inflación son los dos problemas que atrasan y dificultan la soberanía, digamos, esta independencia, autonomía y autosustentabilidad que necesitamos desde el punto de vista de los alimentos. Por eso le llamamos autosuficiencia alimentaria.
Digamos que cualquier individuo en cualquier parte, parado en cualquier parte de nuestro territorio, pueda acceder a alimentos sanos, seguros y soberanos en igualdad de condiciones para todos. Bueno, muchas gracias, Quita. Bueno, no, me cuesta un poco seguir después de Quita, pero yo tengo la misma pregunta realmente cada vez que trabajo sobre estos temas y sobre la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria, y la verdad que para mí es un temazo, sí, yo no lo tengo claro, no lo sé, pero yo lo que quisiera, digamos, me parece que no tiene sentido agregar mucho más a lo que dijo Quita, porque está muy sabiamente clarificado. Pero yo lo que quisiera agregar respecto, recién cuando Quita hablaba del acceso a la tierra, a mí me parece que yo llevaría eso también a la ciudad, porque los productores necesitan no tierra para producir, pero es un espacio físico para poder acceder y realmente acceder y poder comercializar sus productos. Yo creo que la soberanía mirada desde el punto de vista que yo más trabajo, que tiene que ver más con la cuestión del abastecimiento, tiene que ver con acceder a infraestructura que les permita realmente llegar. Y esa infraestructura puede ser una feria como es la feria de la facultad, pero pueden ser mercados públicos, pueden ser caminos, pueden ser infraestructura ferroviaria, mercados mayoristas, centros logísticos. Establecimientos donde pueda tener la venta, ¿no? La oferta. Exacto, el punto creo donde yo rescataría, exacto, un punto de encuentro en las ciudades también para que esa producción pueda llegar. Y me parece que cuando hablamos de soberanía y en estos términos tiene que ver, no agrego nada respecto a lo que dijo Quita porque me parece que no tiene mucho sentido, pero sí agregaría que en términos del acceso a los alimentos en las ciudades, la soberanía se construye con infraestructura accesible, realmente accesible, infraestructura pública, claro, infraestructura colectiva. Semanales, claro, un esquema de ferias, por barrio, claro. Mercados públicos que, bueno, si algo hicieron los... La expresión sería esa, mercados públicos, claro. Si algo hicieron los supermercados fue justamente privatizar los espacios de consumo en las ciudades, así que para mí el punto central de la soberanía en esta cuestión del acceso a los alimentos y en el que comemos tiene que ver con eso, con disponer de un espacio en las ciudades para que puedan llegar los pequeños productores y la agricultura familiar. ¿Me permitís? Andan navegando por ahí algunas ideas como empresa pública de alimentos o empresa productora de alimentos de parte del Estado. Esto es un absurdo, es una cosa ni siquiera utópica. ¿Ustedes se imaginan un Estado que produzca a la vez leche y queso junto con verdura y fruta? Es un despelote, no tenemos capacidad. Podemos tener, sí, esto creo que lo hizo Bolivia para resolver el tema de precios, una comercializadora o una distribuidora regulada por el Estado, que no es lo mismo, Entonces de pronto aparecen estas ideas que incluso no están bien formuladas, porque terminan diciendo comprar al pequeño productor, bueno, pero para eso no necesitas una empresa del Estado, para ese tipo de cuestiones. Yo creo que fundamentalmente es esto, los puntos de encuentro que tienen que estar en todas las barriadas populares, que pueden ser la feria quincenal, semanal, la feria productora al consumidor, sobre todo son las que ayudan muchísimo. La feria productora al consumidor por barrio son las que ayudan muchísimo en este sentido. Es decir, el comercio de cercanía y la producción de cercanía. Evitar esto de los alimentos kilométricos que estábamos diciendo. Yo creo que si nosotros nos planteamos otra idea, por ejemplo, que cada ciudad, cada municipio, yo lo digo en Loma de Zamora, esté rodeado por quintas y por chacras, que me traigan, que tenga para Loma de Zamora, qué sé yo, que tenga el tambo que me abastezca de la leche y del queso para Lomas, o para Lanús, qué sé yo. Que eso es mucho más sencillo que plantearse la cosa rimbombante de una empresa estatal monopólica de producción de alimentos.
Al contrario, entonces si cada municipio está rodeado por quintas y por chacras, de ahí tendremos la leche y el queso, de ahí tendremos la carne, de ahí tendremos las huertas, ¿eh? Es mucho más sencillo que me traiga los duraznos de Mendoza a que tenga una plantación de durazno alrededor, que de paso, cuando nació la ciudad de Buenos Aires, lo primero que se plantearon fueron durazneros, ¿eh? Esto fue la patria del durazno, que fue la primera fruta que acá llegó. Y eso necesitamos más, eso sí, necesitamos más. ¿Cuántos patios hay? Este barrio que es tan hermoso, es hermosísimo, vengo fascinada con el barrio. ¿Cuántos patios hay cuántas plazas? Que en lugar de tener tanta flor podríamos tener más árboles frutales. Y entonces sí, para que los chicos jueguen con la fruta que van a consumir en su propio jardín. Esto sí facilita. Hay que pensar que en el caso de la fruta está bastante carita y los chicos se están dejando consumir fruta, aporte vitamina C, vitamina A, cuidado con eso. Entonces tenemos que estar más alerta a que los alimentos no sean una mercancía, sino que sean la fuente de la vida, de la salud y de la vida para vivirla con dignidad. Hace poco se inauguró un mercado en Lomas y en Ensenada. ¿Eso funciona o no? ¿Cómo no entiendo? Bueno, podemos aprovechar ya este espacio A si ver, ya la pregunta cerraron. no la escuché. Ahí lo repito. Si ya cerraron los dos, Sí. puedo repetir la pregunta y abrimos el espacio que hagan consultas. Sí, ¿cómo era? Que hace poco se inauguró en Lomas, Algo de Lomas dice, pero ¿por qué no da el micrófono? Hace poco se inauguró un mercado en Ensenada, dice, y pregunta si funciona. Sí. Lomas Y en Ensenada, dos sí. mercados se inauguraron, digamos, con productores al consumidor. ¿Eso está bien? Está funcionando tímidamente todavía. Lo que necesitamos, cuando abrimos mercados, necesitamos que la gente se apropie de esto que es un bien, que es un derecho, el derecho al acceso, ¿verdad? Pero que es patrimonio del conjunto, no es una medida oficial que se establezca y la que somos ajenos. Somos parte, porque estamos ejerciendo un derecho y lo tenemos que cuidar y lo tenemos que multiplicar desde ya. Yo hago una mención no conozco el de Loma de Zamora, el de Ensenada sí estoy al tanto. Para mí es un esquema muy interesante porque es un mercado público que dispone de una superficie donde se instalan adentro distintas empresas o productores. Ahí me parece que es un esquema a la vieja usanza de los mercados públicos, me parece que tiene que ver con eso. Necesitamos más. Sí, para mí, el de Loma de Zamora no lo conozco, pero el de Ensenada me parece que es interesante. Bueno, si alguien más quiere hacer... Gracias, me parece espectacular que podamos tener este espacio de encuentro, de reflexión. ¿Puedo acercar el micrófono? La conceptualización, ¿hace falta? Sí, acercate, Referido a la conceptualización sobre soberanía alimentaria, me parece que a lo mejor por obvio no lo destacamos suficientemente. Cuando hablamos de alimentos también estamos hablando de agua. Y no es un problema secundario y para algunos es el alimento de más difícil acceso, más crítico y que se está convirtiendo realmente en el eje de muchas geopolíticas mundiales. Y también en Argentina estamos empezando a profundizar el debate con respecto al tema y nos parece que hay un antecedente desgraciado reciente con un acuerdo firmado por la provincia de La Rioja con una gran empresa estatal israelita que va a avanzar
fundamentalmente en la privatización del agua, lo cual implica negarle el acceso a una cantidad importante de la población, generalmente la población más pobre. En segundo lugar, solo también para sumar algunas cositas a la importantísima reflexión y aportes que ustedes hicieron, me parece que la conceptualización de soberanía alimentaria plantea como el derecho de las personas, de las familias, de las comunidades y de los pueblos, de todos los pueblos, a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo. Y me parece que esto de ver interrelacionado producción, distribución y consumo es clave para definir políticas, definir acciones, definir estrategias, definir quiénes, cómo, cuándo podemos construir esto. La gente que en nuestro país está ahora propiciando la creación de una compañía nacional de alimentos o de una corporación nacional de alimentos, es decir, tiene esta necesidad de mirar integralmente y holísticamente esto. Cuando Joaquín planteaba el rol de los supermercados, bueno, en los supermercados algunos producen sus propios alimentos, pero en general comercializan productos de un conjunto de empresas cada vez más concentradas, cada vez más poderosas y cada vez más transnacionalizadas. Entonces estamos hablando de un problema local muy importante, un problema nacional que me parece trascendente, pero me parece que lo tenemos que poner en el contexto global que también corresponde a esto. Y ahí a mí me parece que hay una referencia, y lo último que digo, por favor, que el año pasado, a fin del año pasado, las Naciones Unidas hicieron un foro mundial sobre sistema alimentario internacional. Y allí la conclusión es que no hay ningún tipo de posibilidad de parar el desastre climático y ambiental que estamos atravesando y que nos puede llevar a la debacle como humanidad si no cambiamos el sistema agroalimentario mundial. Y en eso estuvieron de acuerdo también todas las transnacionales que vienen manejando nuestros alimentos, asumiendo una autocrítica que no es pública y no es generalizada, y haciendo una propuesta. Y una propuesta que están recogiendo sectores muy importantes de la sociedad argentina en una ley de promoción agroindustrial, y que sería, creo que nefasta y un atentado absoluto y total contra la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, tan acosada en este momento. Gracias. Bueno, si hay alguna consulta más, tenemos unos 3 minutitos. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Siempre es un placer. Bueno, si hay alguna consulta más, la hacemos dinámicamente, y si no, bueno, ya podemos proceder al cierre. Nada, ya está. Justo lo que estaba buscando. Justito. Bueno. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, vamos dando cierre a esta actividad. Para eso nos gustaría, bueno, retomando un poco lo que se vino charlando, lo que pusieron acá nuestras invitadas, dar un espacio también para la reflexión sobre la importancia de conocer lo que estamos comiendo, lo que estamos consumiendo como sociedad, de dónde provienen nuestros alimentos, todo un poco lo que mencionaba Joaquín con los supermercados. Y bueno, cómo podemos migrar hacia sistemas agroalimentarios que nos nutran mejor como sociedad en todos nuestros aspectos.
Por otro lado, destacando un poco lo que mencionaba Quita del rol, nuestro rol como una de las tantas calizas que hay, creemos que estos espacios de intercambio son fundamentales para estos debates. También es importante que sea en esta facultad, como mencionaban las chicas al principio, que es un espacio formativo, y no solo formativo para quienes estudiamos carreras relacionadas a los alimentos, sino también que es un espacio de encuentro, entre estudiantes, docentes, no docentes, vecinos, vecinas y más importante en la feria, productores y consumidores. Para ya terminar, queremos agradecer primero a todos ustedes por acercarse a escucharnos, a esta charla. Después también queremos agradecer a la FAUBA y también a la coordinación de la feria, que nos brindó este espacio para dar este debate. Queremos agradecer también a Carlos Carballo con su intervención, fue el fundador de Caliza, y también a Eduardo Wright, que está también por ahí, es el actual coordinador de Caliza. Y especialmente queremos agradecer a nuestros invitados por acercarse a exponer sus ideas sobre lo que comemos. Y los que me trajeron el chal que estaba sufriendo. Queremos agradecer a quienes me trajeron el chal. Fundamentalmente, justamente era lo que estaba buscando. Muchas gracias. Bueno, ya última cosa que digo, las invitamos. Feliz cumpleaños, Quita. ¿Cuántos años, Quita? 91. ¡Vamos! Sumando. Una piba. Que sean muchos más. ¿Nos vemos en el 92? Sí, por supuesto. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram @calizafauba. Y a visitar los puestos de los productores. A visitar la feria, a dar una recorrida que está muy linda. Y también seguir a ATP, que es atp.fauba, que el año que viene van a estar iniciando una nueva práctica social educativa con respecto a los muertos urbanos. Muchas gracias.